Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. Diputados, crece la presión del oficialismo a los gobernadores para frustrar la sesión especial por los DNU. No considera modificaciones al presupuesto 2025 si los legisladores apoyan que se limite el uso de los decretos y se cancele la habilitación a Caputo para renegociar la deuda sin aval parlamentario. Política. Anularon el fallo que impedía decomisar los bienes de un testaferro de Lázaro Báez. Se trata de Néstor Marcelo Ramos, del Bectic Service, usada en Suiza para blanquear los bienes del empresario kirchnerista. El sospechoso falleció. El Tribunal Oral rechazó el decomiso de su dinero, pero ahora Casación revirtió esa decisión. Servicio de Noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Se escaparon 43 monos de un laboratorio médico en Estados Unidos. El jefe de la policía local afirmó que los animales son inofensivos y un poco asustadizos. Recomendó que los vecinos cerraran las ventanas y puertas de sus casas. No están infectados con ninguna enfermedad, afirmó Gregory Alexander, jefe de policía de Yemase. Los monos de la especie Macacos rhesus escaparon de las instalaciones de Alpha Genesis cuando un empleado nuevo no cerró completamente una cabina, según explicó Alexander. Deportes. Jorge Sampaoli vuelve a dirigir en Europa. El exentrenador de las selecciones de Argentina y Chile acordó de palabra su desembarco en el Stade Rennais. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. En este 2024 pasamos días de primavera juntos. AM 1010, Onda Latina. Con un toque de esas canciones que más te gustan. Déjate llevar por la magia de las canciones. 2024 Primavera. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM 1010 Onda Latina. Escúchanos acá. Los sábados de 16 a 18 horas por AM 1010 Onda Latina, usted tiene una cita con el recuerdo. Nueva ola y algo más, con toda la música de la década de los 50, 60 y 70, con la cálida conducción de Luis Gómez. Los sábados de 16 a 18 horas en Onda Latina, AM 1010. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010, Onda Latina, con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061, nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa en este sábado tan lindo, tan acogedor. Y comentar, ¿no, Luis, el encuentro número 747 de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. Así es. Realmente un encuentro conmovedor, ¿no? Auspiciado por la Fundación Generación Abierta de Arte y Cultura y que se realizó este último martes 5 de noviembre. En el bar notable La Dama de Boggini, que queda en el pasaje Boggini 2281. Bueno, realmente fue una noche maravillosa, emotiva, tanto por las poesías que leyeron los queridos amigos, sino también por la referencia que hiciste en especial, por el fallecimiento de nuestro querido compañero de ruta Amadeo Gravino, como co-coordinador del ciclo Antonio Aliberti durante más de 30 años, y que realmente fue una sorpresa su partida. También en el segmento de Poetas en el Recuerdo, Horacio Perler. En esta ocasión recordamos al querido Rafael Vázquez, ¿no? Y nos acompañaron Rubén Balseiro, Lilian Garrido y hijos y nietos de Rafael Vázquez, que fallecieran el año 2020. Y también acompañó la hija y la esposa de Roberto Santoro, el poeta desaparecido. Ambos eran muy amigos y compartieron y conformaron la revista Barrilete en los años 60. Así que realmente fue un encuentro, como dije al principio, conmovedor, de muchas emociones, pero lindas al mismo tiempo, porque bueno, cuando uno recuerda a un poeta, continúa entre nosotros y más con su obra. Y después en narraciones breves, Susana Watt, tuvimos la presencia de Alcira Orsini en ese segmento, interesante sus cuentos. En Poetas Hispanos en América estuvo a cargo de Estela Caray con la lectura de textos de Leonardo Torres Londonio y Mónica Lía. Por el segmento de artes visuales con la performance Esa pesada carga del silencio, realizada por Patricia Campane, Adriana Gaspar, Ana Rosa Giovanetti, Patricia Pellegrini. Por la mesa de poesía con las magníficas lecturas de los poetas Jorge Bach, Carlos Norberto Carbone, Ileana Andrea Gómez Gavinoser, Teresa Palazzo Conti, y por la parte musical con Oscar La Higuera y Selena Jankovic, interpretando bellos temas de nuestro cancionero popular. La organización está a cargo de Julio Bepré, María Marta Donet, Adriana Gaspar, quien les habla, y la dirección general a cargo de Luis Raúl Calvo. Para aquellos que no han venido este año, tienen la oportunidad de venir para el cierre de este año, que es el martes 19 de noviembre a las 18:45. Repito el lugar: La Dama de Boggini, pasaje Boggini 2281 y Pacheco de Melo. Bueno, muy completo todo el desarrollo del encuentro que has hecho, Nora, del martes pasado. Y sí, como decías bien vos y comentaban muchos amigos y amigas que compartieron con nosotros el encuentro, y aquellos que no pudieron venir, pero sí después pudieron ver el video, porque cada encuentro que realizamos después queda en un video en nuestro canal Generación Abierta en YouTube y también en Facebook. El comentario acerca de la emotividad del encuentro, la particularidad de que, bueno, se dieron el homenaje o el tributo acostumbrado al poeta en el recuerdo, en este caso al querido
Rafa Vázquez, pero también tener que hacerle un tributo en forma medio inesperada, ¿no? Porque no pensábamos realmente que se iba a producir el deceso del querido amigo y compañero de ruta Amadeo Gravino. Le dio todo un cariz de mucha emotividad. La semana pasada estuvimos hablando acá también de Amadeo y decíamos que bueno, que ahora nos queda empezar, como a tantos otros poetas, no empezar a recordarlos a través de su obra, a través de su poética y todo el desarrollo de una vida ligada a la poesía y al arte, ¿no? Así que bueno, esperamos a todas y a todos para el cierre. Entonces el martes 19, como vos comentaste muy bien, 18:45 horas, en la Dama de Bollini, pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Bueno, y tenemos una callecita de Buenos Aires en el barrio de Nueva Pompeya. Sí, así es. La verdad que no la conocía, ¿vos? No, tampoco. Él se llama Luis María Ballina. Y realmente, al ver un poco, ¿no?, la historia de este doctor, el legado, dice, de un maestro, que bueno, es bueno traerlo a la memoria. Fue un hombre íntegro que dirigió su vocación al servicio de los enfermos, especialmente a los enfermos de lepra. A través de la investigación y la formación permanente buscó el mejor tratamiento para sus pacientes. Trabajó para derribar los prejuicios hacia las personas con esta patología, terrible patología, ¿no es cierto? Uh-huh. Gran maestro, supo promover las potencialidades de sus discípulos. Para rendirle homenaje a un mentor de la medicina argentina, se conversó un poco con el doctor, en esta nota, con el doctor Raúl Valdés, que fue discípulo de Ballina. Ballina fue descendiente de gallegos. Su abuelo paterno Manuel llegó al país a los 16 años. Más tarde se casó con Ana Puchó Echar y tuvo varios hijos. Uno solo de ellos pudo estudiar, su padre, Pedro Luis, que se recibió de médico, dermatólogo y se especializó en lepra, vocación que supo transmitir a su hijo, Luis María, y a quien hoy estamos como homenajeando, trayendo esta callecita. Graduado con diploma de honor y doctorado en medicina por la Universidad de Buenos Aires, su tesis trató sobre la inmunología de la lepra. Su maestro fue el doctor Guillermo Basombrío. Se desempeñó como jefe de trabajos prácticos del doctor Bernardo Hussey, premio Nobel de Medicina, de quien aprendió a valorar el rol de las ciencias básicas en la formación médica. A lo largo de su carrera, ocupó destacados cargos que siempre puso al servicio de sus enfermos. Presidió la Asociación Argentina de Dermatología, fue jefe de los consultorios externos de dermatología del Hospital Muniz, jefe de servicio de dermatología del Hospital Argerich, profesor a cargo de la Cátedra de Dermatología de la Universidad de Buenos Aires, profesor y decano de la Universidad de El Salvador, distinguido 3 veces por la Academia Nacional de Medicina y nombrado por sus colegas maestro de la leprología argentina. Logró reconocimiento no solo entre la comunidad médica nacional, sino también en el ámbito internacional, llegando a ocupar la vicepresidencia de la Asociación Internacional de Lepra. Falleció a los 72 años en 1997, joven, dejando un enorme legado no solo como médico, sino como persona. Esencialmente un maestro de vida, supo impartir sus conocimientos con generosidad desde la docencia a través de la investigación y la práctica médica incansable. De su mano se crearon las primeras residencias médicas de dermatología, qué interesante, y viendo una oportunidad para el interior del país, creó el internado rotatorio rural en la Universidad del Salvador, que se desarrolló como servicio, llevando médicos a pueblos con poco acceso a la salud. Defensor acérrimo de la familia, promovió la modificación de la ley de lepra de 1929,
llamado Ley Averasturi Baliña, en honor a su padre, que reemplazó la internación y el aislamiento obligatorio de los enfermos por el tratamiento ambulatorio obligatorio a cargo del Estado. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Sí. Este abordaje de esta problemática de salud que hacía que sí, mucha gente quedara aislada justamente, ¿no? Como recuerdo que en algún momento también ocurrió acá con el tema del HIV, ¿no? Claro. Hubo que trabajar mucho, ¿no? A nivel de la sociedad, como para comenzar a entender, digamos, que era una problemática que no implicaba, ¿no? El hecho de no tomar contacto con el paciente. Acá con el tema de la lepra fue terrible lo que ocurrió, por eso esta mirada, ¿no? Que llevó a cabo Baliña, digamos, con un pensamiento muy avanzado, ¿no? Sí, digamos, totalmente de inclusión, y eso que claro. Estuvo el repudio también de colegas, ¿no? Con Bueno, respecto a y esto. por supuesto porque hay mentalidades muy conservadoras. Exacto. ¿No? Sí. Pero acá lo que se trataba era justamente de pensar que era un enfermo con una patología, pero que no implicaba que tuvieran que quedar aislados de la sociedad, ni mucho menos, ¿no? Bueno, de esta manera no solo promovió la curación con evidencias científicas modernas, sino que también defendió la integridad familiar de los enfermos. Él decía, el profesor transmite un conocimiento, un maestro transmite con su vida. Y él era eso. Sus compañeros de camada y mis contemporáneos lo recordamos así, como un hombre sin dobleces, un hombre íntegra. Son conceptos sobre Baliña del doctor Valdés. Sí, hay varios que también dicen, ¿no? Que siguen hablando de él acerca de, bueno, que cuenta el doctor Valdés, como que vos habías dicho, que ya fallecido el doctor Ballini, el doctor José Kriner lo invitó a su casa para mostrarle el intercambio epistolar que había mantenido con su maestro. Pero además quería contarle una anécdota vivida junto a su compañero de estudios. En la década del 40 los grupos nacionalistas tenían mucha actividad y presencia en la universidad. Un día el estudiante Kriner estaba siendo hostigado por unos grupos que, por su sola condición de judío, solo dos de sus compañeros salieron en su defensa, Luis Ballini y Roberto Nicholson. El doctor Kriner siempre agradeció este gesto de valentía y humildad, y al final de la charla le reconoció al doctor Valdés que los tres habían recibido una importante paliza. Bueno, ya sabemos entonces que en Nueva Pompeya tenemos una callecita que lleva el nombre de este hombre que fue tan importante para nuestra sociedad, ¿no? Así es. Y para nuestra comunidad científica, ¿no? De la medicina. Bueno, vamos a ir al primer tema musical, seguimos con Ramón Ayala, vamos a escucharlo en este tema que se llama Retrato de un pescador. Adelante, Fabricio. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul, la menta de brutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pajú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para esperar el albahaca de llegar.
cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pagú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los Sausalén, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el albahaca de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda nuestra audiencia y hoy queremos recordar a uno de los grandes artistas argentinos, uno de los grandes maestros que falleció recientemente, el 5 de noviembre. Estamos hablando de Víctor Chap. Pintor por sobre todas las cosas, quien nos ha dejado un gran legado artístico, que abarca varias décadas, que abarca 2 siglos, porque él nace en 1930, así que vivió todo aquel cambio de paradigma tan importante no solo en el mundo, sino en nuestro país, en la segunda mitad del siglo XX, pero también vivió la llegada del mundo contemporáneo, la llegada del arte contemporáneo y este otro cambio de paradigma, ¿no? El cruce entre las distintas vanguardias, el cruce entre la figuración y lo conceptual, entre la materialidad y la figuración, entre lo conceptual y la materialidad. Bueno, fue una época de muchos cambios que le tocó atravesar, décadas de mucha experimentación y de evolución hacia un arte contemporáneo a quien él estaba a la altura de representar, más allá de haber nacido el 6 de septiembre de 1930. Bueno, desde muy temprana edad, el artista mostró gran interés por las artes visuales, sobre todo por la pintura. Empezó como autodidacta, pero más tarde se dedicó a visitar distintos talleres para empezar a formarse, entre ellos, por ejemplo, el de Demetrio Urruchúa. A los 17 años recibió el segundo premio, el Salón Anual de Meva, por su obra Manzana sobre Mesa. En 1952, con gran influencia del surrealismo, el artista realiza su primera muestra individual aquí en Buenos Aires, presentando la obra Diálogo. Durante este periodo conoció a Juan Andralis, lo que lo llevó a profundizar justamente mucho más sobre la vanguardia surrealista e incluso sobre la vanguardia surrealista de origen, la de origen francés. Comenzó a profundizar de tal manera que no solo se impregnó de las artes visuales o del teatro, sino también de la literatura. Por eso
profundizó y comenzó a leer mucho a André Breton, pero no se quedó solamente con el surrealismo, que podemos decir que abarca gran parte de su vida, sino también que siguió recorriendo las distintas vanguardias y llegó a la abstracción a lo largo de su carrera. Allá por la década del 50 participó en la exposición 6 pintores junto a otros artistas muy destacados para la época y muy destacados para la historia del arte argentino, como Roberto Eisenberg y Guillermo Berrier. En 1956 representó a Argentina en la Bienal Internacional de Venecia y allí ya consolidaba su presencia en el ámbito internacional. Durante los años posteriores, su obra fue evolucionando hacia una geometría abstracta, pero también esta geometría no podemos definirla como tal, como una abstracción pura geométrica, porque tenía gran influencia de Paul Klee y de Joan Miró. Por supuesto que recibía toda la influencia que venía del exterior, que venía, de artistas que habían formado parte de las primeras vanguardias del surrealismo o de la vanguardia rusa. En 1957 formó parte del grupo 6 pintores abstractos. Entre los artistas que formaban parte de este grupo, por ejemplo, estaba Rómulo Machó y Clorindo Testa. Fue una persona que no solo se desarrolló en el marco de las artes visuales, sino también que se contactó mucho con grandes escritores de la literatura y se inspiró en la obra de grandes escritores de la literatura, como por ejemplo en obra de Julio Cortázar. Fue un artista que realmente ha indagado mucho en las distintas disciplinas artísticas. En 1972 presentó la serie de monocopias nocturnas, aunque coloridas, en la sede de la OEA en Washington, y en 1974 comenzó a trabajar en dibujos a lápices que exploraban la figura humana, pero en espacios geométricos. Él exploró todo lo que pudo acerca de las distintas manifestaciones de las vanguardias, que tanto las que le tocó vivir como de las que supo estar influenciado, como de las que estaban por venir y de lo que se estaba gestando. Les quiero comentar que en el año 92 tuvimos la posibilidad, quien les habla, Adriana Gaspar, junto con Patricia Fait, que en ese momento integraba el proyecto Generación Abierta, de hacerle una entrevista a Víctor Chap. Una entrevista en el año 92 en el que ha narrado un poco todo ese legado que él recibe de la influencia europea, pero también cómo va siendo su actuación, cómo es ese cambio de lenguaje y esa proyección a lo largo del siglo XX aquí en nuestro país. Nos cuenta también cómo fue su formación, una formación que empezó a muy temprana edad, a los 14 años, quiénes fueron sus maestros, los libros que lo ayudaron a plasmar su arte, tanto en la historia del arte como en la literatura, y sobre todo cómo fue transformando su pintura, ¿no? Cómo fueron los procesos de experimentación. La verdad que ha sido una entrevista muy, muy interesante, porque, habló de todo en esta entrevista, habló de ese pasaje entre el surrealismo, pero un surrealismo muy especial, muy Víctor Chap, con mucha experiencia y mucho sello, por ejemplo, de artistas expresionistas,
Bueno, incluso su paso por la Galería Forma, con quien tuvo un vínculo con las galeristas muy particular. A través de Galería Forma nosotros conocimos a Víctor Chap. Así que bueno, realmente muy orgullosas de haberle hecho esta entrevista para nuestro proyecto Generación Abierta. Y también, despedimos a un artista que nos ha dejado él físicamente, pero nos dejó el legado de su obra, y eso es sumamente importante. Con esta semblanza, con este homenaje que hoy le estamos haciendo, me despido hasta la próxima semana. Bueno, muy bueno el tributo que le hizo Adriana Gaspar a uno de nuestros grandes maestros, Víctor Chap, que nos dejó también hace pocos días, un gran artista, como dice Adriana, que tuvimos la suerte de poder entrevistar en el año 1993, junto con ella y con Patricia Fait, en el estudio del maestro Chap, y tuvimos una hermosa charla hablando sobre arte, sobre su pintura, sobre el desarrollo del surrealismo, ¿no? Sí. Realmente maravilloso. Bueno, se realizó hace pocos días el 11º encuentro de escritores latinoamericanos y del Caribe por el derecho a la memoria, que coordina nuestro amigo Guillermo Furlon Franco. Una actividad que se desarrolló durante 2 días, muy interesante, porque hubo presencialidad, pero también virtualidad, y para aquellos, en el caso nuestro, que estamos en Argentina, pudimos desde la virtualidad poder tomar contacto con poetas y narradores de diferentes partes del mundo, sí, y poder un poco compartir con ellos las raíces y las costumbres, ¿no?, que cada región tiene y que se trasunta en su obra, ¿no?, en su obra artística. Y acá tenemos la posibilidad justamente de tomar contacto con Mario Bojorges, nacido en México, perteneciente a una generación de poetas mexicanos que, según los conceptos vertidos por Mijail Lamas, nos dicen que pertenece Mario a una consolidación de la poesía latinoamericana con interesantes propuestas poéticas. Dice él: me refiero a la generación de poetas nacidos entre 1960 y 1969. A esta promoción pertenecen Jorge Fernández Granados, Roxana Elbrich Thomas, José Homero, Luis Armenta Malpica, bueno, entre tantos otros, ¿no? Y dice: desde su primer libro, Pájaro Suelto, en 1991, hasta Hablar Sombras, 2013, la poesía de Mario Bojorges está marcada por la diversidad de registros de los que subyacen la tradición poética castellana más clásica, así como la exploración experimental que examina las proposiciones de las vanguardias históricas, de ahí que sus libros contengan temáticas y estructuras formales tan diversas. Precisamente Mario acaba de presentar en este encuentro internacional de escritores por el derecho a la memoria su libro, que tiene que ver con el Cerro de la Memoria, y tenemos la posibilidad de tomar contacto con él. Un gusto, Mario, poder conversar con vos. ¿Qué tal? Un gusto con todos los escuchas, un gran saludo. Ahora mismo estoy en Santo Domingo, en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, donde vinimos a presentar varios libros de poesía, ya que yo trabajo en un proyecto que se llama circulodepoesia.com, que es una revista electrónica, y yo trabajo en la parte editorial, es decir, la materialidad de los libros, ¿no? La revista es una revista electrónica que tiene 15 años de edad ya. Qué bueno. Circulando, y bueno, muchos lectores y visitantes, muchos poetas de Argentina, por supuesto, ¿no? Claro. Se pierde la voz un poquito. Se pierde un poco la voz. ¿Vos nos escuchás bien, Mario?
Sí, yo los escucho bien, me acerco un poco más, a ver. ¿Sí? Ahí Sí. Se escucha mejor. Bueno, estamos Excelente. acá con Nora Nardo haciendo este programa Crónicas Barriales y bueno, teníamos ganas de conversar con vos, que nos cuentes un poquito sobre este libro que acabas de presentar en el encuentro de Guillermo Furlón Franco. Sí, bueno, El Cerro de la Memoria es un libro singular, digamos, dentro del trabajo de creación que yo realizo, porque es al mismo tiempo una suerte de drama poético. Es decir, yo escribí una serie de poemas bajo la voz de algunas personas, que bueno, aquí son personajes, ¿no? Y estas personas de pronto interactúan entre ellos. Claro, tengo que decir que todos están muertos, y entonces, claro, las acciones son, pues también desde una perspectiva notablemente extraña, rara. El Cerro de la Memoria es el nombre que tiene un cerro que está en el pueblo donde yo nací, que es en el norte de Sinaloa, en Los Mochis, y este Cerro de la Memoria es al mismo tiempo el lugar donde está el panteón municipal de mi pueblo, así que la gente que aparece hablando aquí pues son tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, gente que desde luego yo no conocí, pero conocí sus historias y son los que aquí hablan. Qué interesante. Qué bueno, qué bueno. Este tema de la memoria, bueno, que aparece el recuerdo o la memoria a través de la gente que ya falleció, pero el tema de la memoria es algo que a vos te interesa porque tenés varios libros referidos a la memoria, El Rayo de la Memoria, Memorial de Ayotzinapa, bueno, aquí todo es memoria, antología. Es un tema recurrente que te preocupa, que te inspira. Sí, desde luego. Pensemos en ese título, El Rayo y la Memoria. Sí. Casi toda la gente sabe que las musas son hijas de Zeus, que el arma de Zeus es el rayo. Pero no toda la gente sabe quién es la mamá de las musas. La mamá de las musas, su madre, es Mnemósine, la diosa de la memoria. Así que si vamos a escribir poesía desde la perspectiva de los griegos, vamos a necesitar el poder de Zeus, que es el rayo, es decir, lo inesperado, lo que llamamos inspiración, lo que no podemos planear, porque nadie planea que le caiga un rayo encima, ¿no? Y por el otro lado, la memoria, recordar exactamente cómo ocurrieron las cosas. Porque el poeta escribe no desde la ficción, sino que escribe desde la verdad. Eso creo. Por lo menos desde su verdad, ¿no? Exacto, sí, porque no hay otra más que la propia. Claro, porque vos decías muy bien, hay un montón de familiares a quienes yo no he conocido, pero que de pronto lo fui conociendo a través de otros familiares que me pudieron contar un poco acerca de ellos, ¿no? Digamos que estas voces han ayudado a construir tu propia subjetividad respecto a esta vida con estas familias, digamos, a quien vos no pudiste conocer en forma personal, pero sino a través de estos familiares, ¿no? Y bueno, me ocurría además, mientras estaba en la redacción de estos materiales, ¿no? Cierta sensación de que alguien hablaba ahí a través de, ¿no? Yo el que hablaba, sino que era de algún modo mi sangre hablando, ¿no? Por decirlo con una palabra. Sí, qué interesante, Que no era yo mismo, sino que había una especie de nigromancia allí, de ejercicio un poco mediúmnico, por decir esta palabra, sin que la gente se asuste, espero, al escucharme, ¿no? Totalmente racional yo, pero sabiendo que esas palabras no eran mías, ¿no? Claro. ¿Podés leer alguno de los poemas? Claro que sí. Fíjate, empieza con alguien que se llama Alejandro. Hay una tesis en el libro, la tesis de que la muerte se puede superar, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que discute cada uno de ellos. Por ejemplo, Alejandro, que es de quien le voy a leer un poema, dice que de alguna forma dice que a él no le importa lo que tenga que esperar, que él sabe que la muerte se puede superar y que un día va a volver, ¿no?
que volverá de alguna manera, si no bajo la forma que conoció el mundo, bajo otra forma, pero él volverá. Otro de pronto dice, bueno, yo ya no, yo estoy harto ya de haber vivido, no me importa vivir, yo no quiero volver, claro. ¿no? Uno va diciendo sus cosas, ¿no? Exacto. Bueno, aquí habla Alejandro y desde esa perspectiva está hablando. Dice, la muerte es superable. Nunca bastan ponzoñas ni huesos enmohecidos. La muerte es superable. Ningún mármol detiene ningún gusano erecto. La muerte es superable. Somos sal de la tierra, somos humus compacto. La muerte es superable, ni el frígido escalpelo, ni la resaca álgida. La muerte es superable, ni el lazo de la nieve, ni el almíbar de sangre. La muerte es superable, la muerte es superable, la muerte es superable. Ajá. Claro, de pronto los señores hablan así pues porque están muertos y entonces pues hablan raro también. Claro. Qué interesante este diálogo que se va, que como vos contaste, que se va armando entre Alejandro y los otros personajes que aparecen en tu poesía como una obra de teatro, y donde también este Cerro de la Memoria tiene en su... Sé que tiene en la parte más alta una virgen, ¿no? ¿Esta virgen tiene algo que ver con este pensamiento? Bueno, el cerro mismo tiene una virgen allí, que es una virgen que no existe en los registros, digamos, ni católicos ni de otras religiones. Les llaman la Virgen del Valle, lo cual pues no es verdad, que nunca hubo una virgen en ese valle, ni hubo una aparición como la Virgen de Fátima o la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Y incluso su figura, es decir, la forma en que está caracterizada, pues no implica tampoco ni una suerte de milagro. Pienso, por ejemplo, en la Virgen de Fátima, claro, o la de Lourdes. Sin embargo, bueno, no sé por qué lo hicieron. Mi ciudad es una ciudad realmente joven. Empieza a existir en 1900. Yo digo que en 1890, pero los historiadores dicen que en 1903, lo cual yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, hacia 1890, 1900, es decir, apenas tiene 100 años, ¿no? Claro. Es decir, es muy joven. En relación, digamos, a Culiacán, que es una de las ciudades antiguas de Sinaloa, que bueno, fue fundada con los españoles en 1536, 1530 años, ¿no? Sí. Hola. Es decir, que viene desde la colonia, digamos, ¿no? Culiacán, en relación a esta otra ciudad pequeña, y luego les contaba esta cosa rara de que allí hubo una sociedad utópica, pues, comunista, ¿no? Comunista del siglo XIX, incluso que recibieron de algún modo asesoría de Federico Engels, por ejemplo, ¿no? Mira, qué interesante. Y vivía gente de todos los países ahí. Claro que fue un fracaso, por supuesto, como todas estas comunidades, ¿no? Pero hicieron un hermoso tren que se llama el tren Chihuahua al Pacífico, que atraviesa la hermosa Sierra de Chihuahua, que es donde anduvo Antonina Artaud, por ejemplo, en este tren, que es donde quería venir Nietzsche a vivir, porque decía que allí es donde iba a tener verdadera salud, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué vivencia, entonces, las personas... Esto es cuando fueron, el surrealismo fue a México, ¿no? Exacto, y acuérdate que Artaud se fue a vivir con los tarahumaras. Sí, bueno, sí. Este tren de Los Mochis y atraviesa la Sierra Tarahumara hasta llegar a la ciudad de Chihuahua. Contanos un poquito, Mario, ¿cómo viviste la presentación del libro junto a otros pares tuyos en este encuentro de Guillermo Furlon? ¿Y qué te parece este evento que durante tantos años viene realizando Guillermo justamente con este tema del derecho a la memoria? Exacto, sí, pues bueno, primero Guillermo Furlon, que es un bonaerense mexicano de Hidalgo, paisano mío. Yo hace algunos años me lo encontré allá en Buenos Aires haciendo una lectura
en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y entonces él me contó que hacía este festival, y desde entonces empezamos a conversar, a conocernos más, a compartirnos libros, lecturas, opiniones de otros autores, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo me siento muy contento que él me haya considerado especialmente para este año, y entonces hablamos de este tema de la memoria, que es una cosa que a mí me importa especialmente, ¿no? Y entonces le propuse que habláramos de este libro, que por su singularidad, ¿no? Incluso dentro de mi propio trabajo, pues representa también una forma singular de realizar el ejercicio de la poesía, ¿no? Sí, claro. Sí. Y escúchame, esto del ejercicio de la poesía, el ejercicio de la memoria, no solo no es importante la memoria para nuestra identidad, sino para la identidad de un país, para cómo nos vamos conformando como país si tenemos memoria. Sí, digamos, por ejemplo, está este libro que mencionaste, Memorial de Ayotzinapa, que es un libro que yo alcancé a publicar en el año 2016, pero que escribí al mismo tiempo que estaban ocurriendo estos eventos, ¿no? La primera oleada de estos eventos. Era el año 2014, en septiembre 26, 27. Nosotros organizamos un festival acá en la Ciudad de México, en el pueblo de Coyoacán, y entonces los poetas que llegaron en noviembre, es decir, teníamos un mes apenas del suceso, y todos preguntaban, ¿qué pasa con esos muchachos? ¿Quiénes son? ¿Por qué están desaparecidos? Terrible. Y entonces el festival tuvo de alguna forma ese tratamiento, es decir, desde 2014 ya hablábamos allí, luego apareció en Madrid el libro Memorial de Ayotzinapa, y ahora lleva ya 5 ediciones donde hay correcciones porque el libro que apareció la primera vez pues era un libro mentiroso, porque contaba las mentiras que el gobierno le interesaba distribuir. Claro. Y entonces yo dije, pues yo no puedo dejar el libro como está, ¿no? Entonces lo fui corrigiendo, claro, siempre en el riesgo de que cuando pensamos en poesía lo pensamos como algo acabado, ¿no? Algo que ya termina cuando lo publicas, ¿no? Sí. Y entonces ahora ya sabemos que no hubo una pira donde 40 cuerpos fueron incinerados, etcétera, ¿no? Todo eso se ha diluido en el tiempo. Es increíble que haya pasado ya hace tanto tiempo, ¿no? Porque fue un hecho tan impactante que uno lo tiene presente. Y es importante también tener presente para que no se repita, ¿no es cierto? Y contanos un poquito, Mario, acerca del Círculo de Poesía, cuál es el perfil, digamos, que tiene este proyecto editorial. Sí, bueno, nace primero como hay un encuentro hacia el año 2006, donde vienen grandes poetas. De Argentina tuvimos a don Juan Gelman, por ejemplo, ¿no? Para un poco darnos idea que eso es en el 2006, ya van a ser casi 20 años, ¿no? Claro, sí. El poeta joven era Raúl Zurita, entonces pensemos en algo así, ¿no? Claro, grandes voces. El chavo era ahí, el muchacho era Raúl Zurita, estaba allí Ernesto Cardenal, estaba Juan Gelman, Ledo Ivo, ¿no? Grandes poetas. Y dijimos, bueno, necesitamos publicar estos materiales, y se nos ocurrió hacer una revista. Esa revista por fin logramos concretarla en el 2008, y así que está cumpliendo algo más de 15 años. Y claro, cuando pensamos en eso, en una revista electrónica, que hoy es tan fácil encontrarlas en la red de internet, yo les recuerdo que en 2008 llega Facebook a México. Es decir, no existían las redes sociales. Claro. Ese mismo año llega WhatsApp, ¿cómo se llama la otra cosa? Twitter, ¿no? Que ahora se llama tantas cosas que han ido apareciendo, ¿no? Sí, es verdad. Instagram, y entonces, ¿te acuerdas las computadoras que se usaban para hacer este tipo de trabajos? Funciona como un blog al principio, luego compramos el dominio,
Y bueno, ahora en mi teléfono celular puedo hacer post de la revista. Claro. Subir fotografías, videos desde mi celular, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, en aquel tiempo eran de teclas todavía, ¿no? O no sé si ya, sí, eran de teclas, ¿no? Sí, sí. O sea, han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? Totalmente. Y bueno, todo muy vertiginoso. Muchos millones de lectores, y es una revista muy abierta porque lo que nos interesaba, en México es muy importante, o fue muy importante, cada vez lo es menos, ¿no? La participación del Estado en los procesos culturales. Uh-huh. Pero también eso implicaba pues cierto control de lo que se publicaba y por qué se publicaba. Entonces, al hacer esta revista, al ser una iniciativa privada de gentes, de un grupo, de un colectivo, pues nosotros no teníamos que pedirle permiso a nadie para publicar lo que quisiéramos. Por supuesto. Y esa fue, digamos, una postura fundamental, que no hubiera una institución detrás, sino que era un colectivo de poetas. Y entonces de pronto puedes tú leer ahí a Luis Gluck, por decir algo, ¿no? Premio Nobel, y a un muchacho de una provincia de Buenos Aires, ¿no? De una provincia de Argentina, o un muchacho de Chile, un poeta mapuche, o un poeta zapoteco mexicano, en su propia lengua y su traducción al español, ¿no? Pero lo mismo a un premio Nobel, a un premio Reina Sofía, lo que sea, allí aparece, ¿no? Claro. Es decir, bueno, ahí estás marcando el perfil editorial, indudablemente, ¿no? Es decir, que pueden coadyuvar, digamos, en un mismo espacio poético figuras, digamos, consagradas, entre comillas, con figuras nobles, pero que ustedes consideran que pueden formar parte ambos del mismo lugar, ¿no? Y el criterio es, pues, hacer buena poesía, ¿no? Claro. Tener una propuesta, poesía, ¿no? Y bueno, no necesitas un padrino o alguien que te lleve ahí, tú envías tu poema a la revista, y eso es un poco luego un trabajo fuerte porque hay que leer muchos materiales, ¿no? Claro, es un trabajo de selección, claro. ¿Podríamos escucharte con otro poema? Claro, de pronto hay una cosa que yo quiero hacer notar de este material, que tiene como varias capas de trabajo. Todas las didascalias, los comentarios que hay de acciones en el drama, se me ocurrió que debía escribirlos en décimas. Y entonces es como otra forma de juego también desde la poesía con el posible lector, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces, bueno, leo una de ellas. Adelante. Que aquí apareció. Dice: al público se dirige buscando benevolencia para la mortal esencia que de la tumba se erige, y es por esto que se exige detenerse ante esta fosa, donde más sombra que cosa se debate un alma ausente, quizá porque está presente en su hora dolorosa. Y entonces va preparando, es decir, las didascalias te dicen qué es lo que va a venir adelante, ¿no? Es decir, qué es lo que va a pasar en la escena, ¿no? Sí, como una pitoniza. Bueno, aquí, y entonces a mí me divertía mucho, y además que me obligaba de algún modo, cuando digo esto del ejercicio de la poesía, bueno, a ejercitar mi verso octosílabo popular, ¿no? Frente al otro, que es un verso, digamos, alejandrino, culto y mucho más moroso, ¿no? Claro, sí. Pero muy buena la propuesta, es muy interesante, aparte esto de recurrir un poco al humor, ¿no? A la ironía, que también son aspectos importantes, ¿no? Más en estos tiempos. Y más en esta atmósfera rara de la gente que está muerta, ¿no? Sí, claro. Entonces está un personaje que se llama el nigromante, que es el que convoca a hablarle y le está diciendo: oye, pero ¿y tú qué? ¿Estás muerto o qué? Y entonces él responde, dice, bueno, aquí: el rey en su trono exclama lo que compete a su caso, en la muerte está de paso y aguarda viva su flama, de su porvenir reclama el deseo de volver, aunque ya su viejo ser se disuelva en vida pura, en rosa, en agua, en verdura, y así feliz renacer. Y habla Alejandro y dice: señores, no estoy muerto. No estoy muerto si acaso me he quedado dormido en la sal de la tierra, y esperaré a que vuelvan para mí como vuelven
estaciones y días, nacimientos y fiestas. No me asustan las lluvias y el frío no congela mis labios destrozados. Esperaré esa muerte que otros llaman la nada. Esperaré en el mármol como espera mi padre, mi vecino, mi hermano. Esperaré en las rosas y en el agua que corre, en el lazo de nieve que es mi sangre sin rojo. Esperaré. Paciencia es la virtud más alta. Muy bueno realmente. Bueno, Mario, te agradecemos mucho, realmente un gusto haber tomado contacto con vos y bueno, seguiremos en contacto seguramente. Claro que sí, y bueno, a ver qué día ando por allá, por sus tierras, para saludarlos personalmente. Cómo no, será con todo gusto, pero visiten circulodepoesia.com y me envíen colaboraciones a todos aquellos que tengan interés en publicar sus materiales. Buenísimo, Mario, buenísimo. Un gran abrazo y hasta muy pronto. Hasta pronto y gracias, hasta luego. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, ya lo comentamos la otra semana, volvemos a reiterarlo, se está acercando la fecha. Luis Benítez y el mundo de la poesía, un film de Iliana Andrea Gómez Gavinoser. El estreno va a ser el jueves 21 de noviembre de 2024 a las 19:30 horas, sala 1 del Cine Gomón, acá en Rivadavia, 1635, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá en pleno Congreso. Así que vayan agendándolo, es un hermoso film como para compartir y descubrir más la historia y el mundo de Luis Benítez y su mundo de la poesía. Y también convocarlos a todos aquellos que tengan ganas de escuchar poesía, El Último Infierno, café de la Asociación de Poetas Argentinos Cayetano Semborain, este miércoles 13 de noviembre a las 18:30 horas, con editorial de Luis Ferrero, conduce Marcos Porrini, poeta invitada, en este caso soy yo, así que aquellos que no conocen mi poesía se pueden acercar. Reconocimiento a su obra y trayectoria. Me pusieron... Gracias. Beatriz Olga Locati presenta su poemario Peregrinaje Solar y se referirán a la obra Zulma Prima y Luis Benítez. Nos visitan los poetas Gonzalo Sanguinetti y Karina Lerman. Performance a cargo de Patricia Cíbar. Micrófono abierto, Bar San José, Carlos Calvo, 1400, esquina San José. Así que los esperamos, la entrada es libre y gratuita, con música de Paco Rizzo y Ánima Anónima, que es otro poeta que trae lo suyo. Muy bien. Bueno, cerró la celebración, una hermosa comedia de Juan Villafañe y Manuel Santos Inurrieta, en la cual participaron Irene Almus, Eduardo Calvo, Alfredo Castellani, Diana Kamen y Sergio Lombardini, con música en escena de Martina Greiner y dirección general de Manuel Santos Inurrieta. Esto fue en el Centro Cultural de la Cooperación, una obra que dura aproximadamente una hora, y en la cual, hay una exaltación, ¿no? Realmente de todo esto que tiene que ver con la vida en momentos tan difíciles, ¿no? Pero tomado desde el humor, tomado de esta posibilidad de reírnos, de compartir la risa, pero también a partir de eso un mensaje muy profundo, ¿no? Y en el cual aparece un poco la figura de ese gran titiritero que fue Juan Villafañe, ¿no? En todo un contexto en el cual van apareciendo diferentes personalidades, ¿no? En esta obra hablamos de Ariel Bufano, Antonio Berni, Alejandra Boero, Hamden Lima Quintana, Emilio Petoruti, Enrique Molina, Leda Valladares, Poroto Botana, entre muchos otros que visitaban justamente la casa familiar de Javier Villafañe, ¿no? Y que lo puede contar muy bien Juano, el hijo de él, ¿no? A través de los recuerdos de haber compartido con su padre y todos estos artistas tan importantes, ¿no? Y Juano lo trasunta en la obra, ¿no? En compartimiento con Manuel Santos Inurrieta. Seguramente el año próximo, calculo, no está hablado, pero seguramente lo van a regresar, digamos, ahí en algunas de las salas,
porque realmente es muy buena. Bueno, nos vamos yendo, quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más con mucha música. Nos vamos hasta el próximo sábado y le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. ¿Nos vamos, Nora? Sí, recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM